Bien, hermanos, pues el día de hoy estaremos hablando del origen y expansión del presbiterianismo. Mientras el luteranismo comenzaba a expandirse, pues en general estaba limitado en buena medida a Alemania y a Escandinavia, como podemos ver un poco en el mapa que estamos presentando. El calvinismo, en cambio, se va a extender a Inglaterra, a Escocia, a Francia, a los Países Bajos, partes de Alemania e incluso la parte de Europa Central. Y también en buena medida más adelante se va a expandir a las colonias de habla inglesa en Norteamérica. Esta expansión comenzó ya desde el momento en que Juan Calvino vivía y de hecho él la promovió, la impulsó. Los refugiados religiosos, aquellos que comenzaban a profesar la fe protestante y que eran perseguidos en sus países, comenzaron a llegar en masa a Ginebra, gente que venía principalmente de Francia durante la década de 1550. A medida que el gobierno francés se volvía cada vez más intolerante, pues provocaba que la salida de personas, pero también en este caso, Inglaterra, Escocia, Italia y otras partes de Europa, pues también comenzaban a generar expulsión de personas. Calvino las acogió en Ginebra y formó a muchos de ellos como ministros. Los envió de regreso a sus países de origen para difundir el Evangelio y luego los apoyó con cartas de aliento y consejo. Ginebra se convirtió así en el centro de un movimiento internacional y en un modelo para las iglesias de otros lugares. El calvinismo se popularizó de inmediato y su atractivo trascendió las fronteras geográficas y sociales. En Francia, por ejemplo, atrajo principalmente a la nobleza y las clases altas urbanas. En Alemania encontró adeptos tanto entre los burgueses como príncipes. En Inglaterra y en los Países Bajos convocó a todos los grupos sociales. En el mundo anglosajón, las ideas calvinistas también encontraron su reflejo en el puritanismo inglés, cuya filosofía va a ejercer una gran influencia en Norteamérica a partir del siglo XVII. Por lo tanto, parece probable que el atractivo del calvinismo residiera en su capacidad para explicar los trastornos de la época que afligían a todas las clases sociales y para brindar consuelo mediante su activismo y doctrina. Pero para poder hablar del nacimiento de la iglesia presbiteriana, tenemos que hablar de un personaje, de John Knox. John Knox nació alrededor de 1514 en Addington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. Alrededor de 1529 ingresó en la Universidad de St. Andrews y aunque algunos consideran que fue en la Universidad de Glasgow en donde estudió teología, fue ordenado sacerdote en 1536, pero se convirtió en notario para luego ser el tutor de los hijos de los Lairds, que eran miembros de una nobleza escocesa de menor rango. Sin embargo, eventos dramáticos que se van a desarrollar en Escocia durante la juventud de Knox, pues comenzó a influenciar sobre él. Mucha gente estaba enojada con la Iglesia Católica Romana porque poseía más de la mitad de de las bienes raíces y reunía un ingreso anual de casi 18 veces el de la corona. Los obispos y los sacerdotes solían tener sus puestos gracias a nombramientos políticos y muchos nunca ocultaron sus vidas inmorales. El constante tráfico entre Escocia y Europa, ustedes pueden observar en el mapa la cercanía que vamos a tener entre lo que va a ser Europa y lo que son las penínsulas las islas británicas. Solamente el Canal de la Mancha, que es una extensión muy corta de mar, pues va a separarlas.
Entonces, había un constante movimiento comercial y eso permitía que no solamente las mercancías circularan, sino también la literatura luterana se introdujera de contrabando en el país. Las autoridades romanas se alarmaban por lo que consideraban como una herejía e intentaron reprimirla de muchas maneras. Por ejemplo, Patrick Hamilton, un converso protestante abierto, fue quemado en la hoguera en 1528. Tras conocer al reformista escocés George Wishart, Juan Knox abandonó la fe católica y se adhirió al protestantismo. En 1546, el cardenal David Beaton, que ese mismo año había ordenado la ejecución de Wishart, fue asesinado en el castillo de St. Andrews. Knox se unió a los reformadores que habían encabezado la revuelta, predicó de una forma muy insistente, de una forma enardecida contra el papismo, y tras la toma del castillo por los franceses fue llevado como galeote a Francia. Es decir, lo llevaron, lo embarcaron y lo pusieron a trabajar en el barco. Puesto en libertad al cabo de 19 meses, pasó a Inglaterra, donde Eduardo VI impulsaba la reforma. Fue durante el reinado de él cuando la Iglesia de Inglaterra inició su proceso de transformación hacia una forma moderada de protestantismo, que se conocería en adelante como anglicanismo. Hay que recordar que su padre, Enrique VIII, es el que había propiamente roto con la Iglesia católica y se había convertido en jefe de la Iglesia de Inglaterra, pero realmente no había impulsado reformas importantes dentro de Inglaterra. Fue su hijo, Eduardo VI, el que propiamente va a comenzar a implementar esos cambios. Y en este caso, Juan Knox se convirtió en el capellán de Eduardo VI, cargo que ejerció de forma simultánea con la redacción de los artículos anglicanos y otras obras de naturaleza religiosa a la que le dio una fuerte orientación calvinista. Sin embargo, la subida al trono de la católica María Tudor lo hizo huir de nuevo a la Europa continental. María Tudor es conocida por su intento de abrogar la reforma anglicana que había comenzado durante el reinado de su padre y que después su hermano había comenzado a desarrollar de forma más importante. Las ejecuciones que marcaron la restauración del catolicismo en Inglaterra e Irlanda llegaron a llevar a que los opositores protestantes la llamaran María la Sanguinaria. Knox, tras su estancia en Francia, en 1554 marchó a Ginebra, que se encontraba dirigida por Juan Calvino, cuya influencia acentuó el rigorismo moral de Knox y su convicción de que era lícito combatir a los soberanos que se opusieran a la verdadera fe. Por petición expresa de Calvino, Knox asumió el ministerio de la colonia de refugiados ingleses que se encontraban en Frankfurt. En este exilio, Knox pasó por Dieppe, Francia, Ginebra, Frankfurt ahora, y pastoreó congregaciones de exiliados y escribió muchos ataques contra el catolicismo, estableciendo las responsabilidades de los protestantes que vivían en tierras católicas, urgiendo a los fieles a derrocar a los gobernantes idólatras, a los católicos. Formó parte del grupo de disidentes exiliados en Ginebra y fue discípulo directo de Calvino, de quien aprendió sobre todo la forma de gobierno de la iglesia. Su biógrafa, Jane Dawson, profesora de Historia de la Reforma en la Universidad de Edimburgo, reconstruye los días que pasó Knox en Ginebra y narra lo siguiente. Dice, muy consciente de que había recibido muchos dones raros y maravillosos, Knox podría haber elegido el domingo 23 de mayo de 1557 como uno de los días más felices de su vida. Tenía una esposa y un hijo queridos, y su familia y su casa estaban a salvo en Ginebra, y lejos de los juicios y ejecuciones por herejía en Inglaterra. Disfrutó de las mejores relaciones de trabajo con su compañero ministro Goodman y con los otros funcionarios y miembros de la congregación, y había creado un modelo de iglesia reformada.
Además, vivió en la ciudad más perfectamente reformada de Europa, donde pudo aprender del gran maestro Calvino y de los demás teólogos y eruditos que allí residían. El reformador francés, o sea, Calvino, describió a Knox como un hermano trabajando enérgicamente por la fe. Y Knox, por su parte, estaba tan impresionada con la Ginebra de Calvino que la llamó la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Esas eran las opiniones que Calvino y Knox tenían de sí mismos, entre ellos. En 1555, Knox regresó a Escocia. Ahí desempeñó una labor muy importante en la propagación de la reforma, ahora con un fuerte acento calvinista. Comenzó a predicar en contra de los abusos de la Iglesia de Roma y en poco tiempo ya contaba con un gran número de seguidores. En este caso, a diferencia de otros reformadores protestantes como Martín Bucero o el mismo Calvino, Knox no se convirtió en un erudito y lingüista humanista, pero sí compartió la celebración humanista de la importancia central de la retórica. Amaba las palabras y el lenguaje como una herramienta delicada y compleja de comunicación, y los usó para pintar cuadros y transmitir los colores de las emociones. En la universidad aprendió a estudiar los textos cuidadosamente y esa habilidad le sirvió durante toda su vida. Sin embargo, probablemente disfrutó más los exámenes realizados como debates entre estudiantes universitarios. Es decir, estamos hablando de un Knox académico, maestro, y en donde más que ser un gran escritor, él más bien era alguien que enseñaba y que tenía una capacidad retórica impresionante que impactaba a los que lo escuchaban. Esa era la cualidad. De hecho, si nosotros buscamos literatura de Knox, no es tan amplia. Cuando buscamos de Calvino, encontramos pues, simplemente todos los comentarios que hay a los libros de la Biblia, como ya decíamos ayer, a excepción de Apocalipsis o su misma institución de la religión cristiana. Juan Knox no. Juan Knox escribió unos cuantos textos que son muy duros, textos que habló contra las reinas, a las mujeres. Hay un texto por ahí tremendo de Knox contra el gobierno de las mujeres. Y también habla en contra de la práctica de la misa, por ejemplo, pero con un lenguaje rudo. Así era Knox. Pero tenemos que pasar a resumir la política que estaba detrás de la obra de reforma de Knox. ¿Cuál era su visión? ¿Cuáles eran los principios sobre los cuales se basó? Y en este caso había dos. El primero era el principio de entera y universal obediencia a la palabra de Dios, sin importar el costo y sin importar las consecuencias. Esta primera plataforma, podríamos llamarlo, de su reforma, era que todas las cosas, tanto en doctrina como en adoración y en la práctica, deberían ser puestas bajo la norma de la palabra de Dios y por este criterio ser aceptadas o rechazadas. Es decir, él, como decimos nosotros, no se andaba con ambigüedades. Era simplemente una obediencia absoluta a la palabra del Señor. Y su segundo principio era que el supremo deber de la iglesia es ver que ella no ofenda a su Dios y a su Salvador. Si la iglesia busca el honor de Dios, si busca evitar ofenderle, entonces no hay ayuda humana que ésta necesite y no hay oposición humana que pueda vencerla, si está tomada totalmente de Dios. Si ella es fiel a Dios, si le honra, ciertamente la obra será hecha. Cuando Knox habló de la disciplina como una marca de la iglesia, fue en relación a la verdad de arriba, cuando dijo que es mejor no tener ministros a tener ministros que comprometan la verdad o que sean mundanos. Es decir, el testimonio del ministro para él era muy importante. Habló en términos de la verdad, que la iglesia es el lugar donde mora la gloria de Dios.
Es allí donde su honor tiene que ser mantenido precioso. No es un santuario para lo mundano. Y si llegara a ser tal, entonces se convertiría en una ofensa a los ojos del Dios Todopoderoso. Decía, si provocamos la ira de Dios, entonces no hay nada en este mundo y nada en todo el apoyo humano que pueda preservar la iglesia. Este era el segundo de los principales principios para la reforma que Knox comenzó a implementar. El llamamiento fue a la obediencia completa a la palabra de Dios, sin exceptuar a nadie. Así, así Knox predicó, por ejemplo, a María de Guisa o a María, reina de Escocia, o si escribió a la reina de Inglaterra, fue siempre en los mismos términos. Ellas eran responsables ante Dios. A ellas no se les dio permiso, como él le dijo a María, reina de Escocia, para ofender la majestad de Dios. Recuerden ustedes que dentro del contexto de los reinos, de las coronas, pues se decía mucho que los reyes eran puestos por Dios. Y prácticamente en el catolicismo estaba el Papa antes que de Dios. Bueno, en esos países protestantes muchas veces los reyes eran colocados entre Dios y los hombres. Pero en este caso particular, Knox era tremendo y decía, no, en este caso, ni siquiera ellas, y en este caso eran mujeres las que gobernaban tanto Inglaterra como Escocia, tenían permiso para ofender la majestad de Dios. En una ocasión, el secretario de la reina detuvo a Knox cuando él estaba de pie ante la reina defendiéndose de ciertas imputaciones. Y le dijo, detente. Y le dijo, ¿te olvidas de que ahora no estás en tu púlpito? Yo estoy en el lugar, replicó Knox, donde el deber me requiere que hable la verdad, quien quiera que sea el que lo niegue. Ese era Knox. Y era frecuente los enfrentamientos que llegaban a tener Knox con las reinas. Por ahí hay una película que se llama Las dos reinas y que habla precisamente de ellas. Y hay algunas escenas por ahí en donde se observa a Knox debatiendo y recriminando a la reina y a sus consejeros de lo que hacían. O sea, él no tenía empacho en decir las cosas. La verdad tiene que ser oída y tiene que ser predicada. No importa quién pueda ofenderse. Veamos esta afirmación en una carta que escribió a la reina Elizabeth de Inglaterra. Voy a citar. Dice, si yo halagara a su gracia, no sería un amigo, sino un falso traidor. Y por tanto, por la conciencia estoy impelido a decir que ni el consentimiento de la gente, ni el paso del tiempo, ni la multitud de hombres pueden establecer una ley que Dios apruebe. Pero todo lo que Él apruebe por su eterna palabra, eso será aprobado. Y todo lo que Él condene será condenado, aunque todos los hombres de la tierra se atrevieran a justificar lo mismo. Es decir, por encima de todas las cosas, la palabra de Dios. Ahora bien, en agosto de 1560, el Parlamento escocés acordó reformar la religión del país para permitirles decidir cómo debía ser la fe reformada. El Parlamento encargó a John Knox y a otras 5 personas, les llamaban los 6 Juanes, John Windram, John Spotswood, John Willock, John Douglas y John Rowe, además de John Knox, preparar una confesión de fe. Esto lo hicieron en 4 días. Los 25 capítulos de la confesión contiene una declaración contemporánea de la fe cristiana, tal y como la entendían los seguidores de Juan Calvino durante su vida. Si bien la confesión y los documentos que la acompañaban fue el producto de un esfuerzo conjunto de los 6, generalmente se le atribuye a John Knox. Aunque el Parlamento aprobó la confesión, la reina María I de Escocia rehusó reconocerla y la confesión se convirtió en ley solamente en 1567.
y se mantuvo como la Confesión de la Iglesia de Escocia hasta que se reemplazó por la Confesión de Fe de Westminster en 1648. Observemos aquí cómo la política y la religión están unidas. Se planteaba una forma en donde convivían y en este caso particular permitía que se buscara que en un momento dado la conducta de del pueblo estuviera guiada por la palabra de Dios. En este caso, esta confesión, la confesión eh, de Escocia, recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas, nacidas del movimiento calvinista, en este caso particular en Gran Bretaña, y en donde la raíz de esta había sido expuesta por Calvino durante el siglo XVI en Ginebra, allá en Suiza. Para finales de 1560, el gobierno presbiteriano ya se había instaurado en la iglesia en todo el país. El lema de la iglesia presbiteriana en Escocia era por la corona de Cristo y por su pacto. El aspecto pactual tenía que ver con el pacto nacional firmado por los escoceses presbiterianos, quienes deseaban una iglesia unificada con Inglaterra. Y en este caso, si vemos el símbolo de la iglesia de Inglaterra, todo esto va a estar descansando en Cristo es Rey sobre su iglesia. Y él tiene derechos de corona y es la máxima autoridad como cabeza y gobernante sobre su pueblo. Ninguna figura, sea papa, pastor o presidente, puede usurpar el lugar de Cristo como rey sobre la iglesia. Varios documentos importantes van a surgir dentro de la iglesia de Escocia, que vale la pena mencionar brevemente. El primero de ellos es el libro de disciplina, que en este caso se refiere a dos obras reguladoras del orden eclesiástico en la iglesia de Escocia. Estas se van a conocer como el primer libro de disciplina, que data de 1560, y el segundo libro de disciplina, que data de 1578, que fueron redactadas e impresas durante la Reforma escocesa. El primero fue redactado por un comité, en este caso de los 6 Juanes que mencionaba hace rato, y entre ellos el destacado Juan Knox, y estableció un sistema de gobierno presbiteriano basado en el modelo de Ginebra. Pero la falta de fondos significó que su programa de organización y educación clerical se abandonara en gran medida. El segundo libro se adoptó tras la abdicación forzosa de María, reina de Escocia, y tenía una perspectiva mucho más claramente presbiteriana. Colocó la supervisión de la iglesia completamente en manos de grupos de líderes eclesiásticos elegidos por los presbiterianos. Y en este caso, los pastores eran los que iban a elegir a estos grupos. Otro libro es el libro de orden común, que es el primer manual de culto reformado en inglés, presentado a la congregación inglesa en Ginebra por John Knox en 1556 y adoptado por los reformadores escoceses en 1562 y revisado en 1564. La norma eh, del culto seguido en el libro es el antiguo servicio de la palabra y el sacramento, un libro de orden común que contrastaba con el libro de oración común anglicano y tiene como objetivo asegurar un modelo común de adoración sin hacer obligatorias formas verbales específicas. Y las oraciones debían ser dichas casi en su totalidad por el ministro, de acuerdo con una práctica que Juan Calvino había introducido. Para entender estos hechos y los posteriores, es necesario comprender que la historia de la iglesia presbiteriana se cruzaría en el futuro de manera permanente con la historia de la iglesia anglicana. Cada vez que esos hilos de poder se entretejían entre Inglaterra y Escocia. Por ejemplo, para inicios del siglo XVII, el rey Jacobo VI de Escocia quiso instaurar un gobierno episcopal de tipo anglicano
en la Iglesia Presbiteriana de Escocia. En 1637, el hijo de Jacobo, Carlos I de Inglaterra, intentó obligar a la Iglesia de Escocia a usar el libro de la oración común de la Iglesia anglicana. Eso lo único que provocó fueron revueltas. Imagínense, cambios en la religión que venían desde el poder político, todo lo que comenzaba a generar. Luego los escoceses, seguidores del presbiterianismo, enviaron tropas para a apoyar la guerra civil inglesa, poniéndose al lado de Oliver Cromwell, que era puritano. Con el tiempo, la confesión de los escoceses sería suplantada por la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos mayor y menor que fueron formulados por la asamblea que se reunió entre 1643 y 1649. Al respecto, es muy importante mencionar la influencia de la Confesión de Fe de Westminster que va a tener sobre la Iglesia presbiteriana. En 1643, el Parlamento inglés convocó a teólogos piadosos, doctos y de testimonio para que se reunieran en la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Sus reuniones se llevaron a cabo a lo largo de 5 años y produjeron una confesión de fe, así como un catecismo mayor y un catecismo menor. Y por más de 3 siglos, varias ramas del protestantismo a lo largo del mundo han adoptado la Confesión de Fe de Westminster y sus catecismos como estándar de doctrina subordinada a la Biblia. Hoy en día, la Confesión de Fe de Westminster, para nosotros presbiterianos en México, es uno de los libros importantes, de los símbolos que vamos a seguir doctrinalmente. Aunque en este caso, aunque se hizo primeramente para la Iglesia de Inglaterra, la Confesión de Fe de Westminster permanece como un estándar subordinado de la doctrina para la Iglesia de Escocia y como decíamos hace un momento, ha influido sobre las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Pero esta confesión no evitó que hubiera tensiones entre la iglesia anglicana que seguía presente en Inglaterra y las disidencias que se profundizaban cada vez más. Es decir, la iglesia anglicana va a comenzar a tener problemas importantes al interior. Los presbiterianos, congregacionalistas y bautistas ingleses llegaron a ser conocidos todos ellos, junto con otros, como los no conformistas, puesto que no se conformaron al Acta de Uniformidad de 1662, que establecía a la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente, aunque todas estas iglesias estaban unidas entre sí de alguna forma a través de la Confesión de Fe de Westminster. Es decir, tenemos un mismo cuerpo doctrinal. Sin embargo, había diferencias, sobre todo en las maneras de organización y concebir algunos elementos importantes. Las diferencias llegarían a su fin en 1688 con la llamada Revolución Gloriosa, cuando finalmente la Iglesia de Escocia fue reconocida y el presbiterianismo se convertiría en la Iglesia oficial de Escocia, mientras en Inglaterra se mantendría la Iglesia anglicana. Entonces aquí podemos observar que se da este proceso y este reconocimiento ya de manera formal a la iglesia presbiteriana. Así que, por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia presbiteriana, tenemos que ver inmediatamente a Escocia, porque es ahí en donde las enseñanzas calvinistas, las enseñanzas de los seguidores de Calvino, los diferentes reformadores, van a comenzar a plasmarse de una manera práctica, ¿sí? Objetiva, en donde ya toma forma al interior de una iglesia como tal. Y por lo tanto, ahí tenemos el nacimiento de la iglesia presbiteriana. Así que si decimos que Calvino creó la iglesia presbiteriana, pues podríamos decir que no. Quien forma la iglesia presbiteriana es Juan Knox. Juan Calvino lo que hace es crear un sistema doctrinal que va a ser tomado por la iglesia presbiteriana. De hecho, la forma de gobierno presbiteriana es desarrollada en un principio por Calvino, pero ya puesta en la práctica concreta es en Escocia con John Knox. Pero ahora vamos a una segunda parte importantísima porque sobre todo va a tener influencia para nosotros aquí en México. Por eso tenemos que hacer este salto y vamos entonces a hablar de los puritanos. Nosotros vamos a tener en México una fuerte influencia
de esta corriente que nace en Inglaterra. Los puritanos fueron cristianos protestantes ingleses, principalmente activos en los siglos XVI al XVIII, y que afirmaban que la iglesia anglicana no se había distanciado lo suficiente del catolicismo y trataban de purificarla de las prácticas católicas. El término era originalmente un insulto utilizado por los anglicanos para referirse a las personas que, según ellos, se ofendían con demasiada facilidad por la liturgia de la iglesia anglicana y se dedicaban a criticar detalles y a causar problemas, al tiempo que justificaban sus esfuerzos con textos de prueba de la Biblia. Los puritanos no utilizaban el término para referirse a sí mismos, sino que utilizaban principalmente la palabra santos como autorreferencia. Al mismo tiempo, toda su doctrina estaba sustentada en los escritos de Juan Calvino. Ellos se oponían al uso del libro de oración común, a la jerarquía de la iglesia anglicana, que según esto que ellos decían reflejaba la de la iglesia católica. De hecho, si ustedes ven hoy la iglesia anglicana, pues conservó muchos elementos del catolicismo, ¿no? Si ven, por ejemplo, las ceremonias en la iglesia de Inglaterra, por ejemplo, cuando se corona un rey o cuando hay funerales y están dentro de la abadía de Westminster, pues la forma, cómo se viste el obispo, cómo cómo se desarrolla la liturgia en cierto sentido, se parece mucho a la nuestra porque decimos se lee la Biblia, se cantan himnos que nosotros conocemos, pero hay otros elementos en donde tiene parecido a la Iglesia Católica. Entonces los puritanos decían, la Iglesia Anglicana no estaba totalmente separada. El uso del incienso y la música en los servicios de culto. Recuerden ustedes algo importante, y ahorita que estoy mencionando esto, recuerden ustedes que Calvino en su momento no aceptaba el uso de instrumentos musicales dentro del culto. Y recuerden también que él lo único que aceptaba dentro de la alabanza musical era el canto de salmos. Así que ellos, la iglesia, los puritanos en este caso, seguían esa corriente. Por lo tanto, la música en los servicios de culto, pues dentro de la iglesia anglicana no la aceptaban. Y obviamente otros aspectos de la liturgia y la práctica de la iglesia. Bajo el mandato de la reina Isabel I de Inglaterra, que estuvo entre 1558 y 1603, se dio cabida en su mayor parte a que ellos se desarrollaran. Ellos pudieron crecer de una forma relativamente tranquila, sin ser perseguidos. Sin embargo, su sucesor, Jacobo I de Inglaterra, que reinó entre 1603 y 1625, los persiguió. Y entonces los puritanos tuvieron que comenzar a salir clandestinamente de Inglaterra, principalmente hacia los Países Bajos, donde había una mayor tolerancia religiosa. Y varias congregaciones se establecieron en Ámsterdam. Para entonces Inglaterra ya había intentado, y vamos a decir un paréntesis, había intentado establecer colonias en Norteamérica en diferentes momentos, pero no habían tenido mucho éxito hasta que finalmente pudieron establecer una en la llamada colonia de Jamestown, en Virginia. Los separatistas de la congregación, que en este caso se estaban dando, decidieron establecer la suya propia y muchos de ellos partieron hacia el Nuevo Mundo a bordo del Mayflower en 1620. Es decir, muchas veces hemos escuchado en la historia de Estados Unidos ese barco, el Mayflower, donde llegaron los puritanos. Bueno, pues son estos grupos que eran perseguidos en Inglaterra y que comienzan a llegar a estos lugares que comenzaban a abrirse al colonizaje por parte de los ingleses, porque ahí buscaban el poder desarrollarse de forma pacífica. La mitad de los pasajeros a bordo del Mayflower, que fundaron la colonia de Plymouth en Norteamérica en 1620, eran separatistas puritanos. No todos los del barco eran puritanos. Estos puritanos creían que la iglesia no podía ser redimida y los verdaderos creyentes debían separarse de ella. Es decir, en este caso, esa iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, huían de las persecuciones de Jacobo I.
Muchos de los que colonizaron Nueva Inglaterra en los años siguientes al establecimiento de la colonia de Plymouth eran también puritanos, pero no separatistas. Es decir, dentro de los mismos puritanos hay, vamos a decir, radicales y hay unos que son moderados. Hay algunos que podrían ser puritanos y decían, podemos continuar con la iglesia de Inglaterra. Y otros decían, no, rompemos totalmente con ellos. Entonces, esto obviamente pues daba lugar a que se desarrollaran diferentes grupos. Pero finalmente lo que buscaban era dejar atrás las prácticas y persecuciones anglicanas y fundar sus propias colonias en Norteamérica guiadas por sus creencias religiosas. ¿Qué creían o qué creen los puritanos? Los puritanos se negaban a comprometer su fe, pues creían que la Biblia era la palabra de Dios y que había de vivir lo más cerca posible del modelo de Jesucristo y sus 12 discípulos. Para los puritanos, cualquier aspecto de la observancia religiosa o del comportamiento personal que no apareciera en la Biblia o que al menos pudiera justificarse con ella, no era de Dios y debía rechazarse. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la pantalla, cinco puntos centrales. Creían en la predestinación, es decir, Dios ya había elegido a quienes se salvarían, sin importar sus buenas obras o su fe. El pacto con Dios. Ellos creían en una relación de pacto directa con Dios, donde la obediencia y la fe eran fundamentales para la salvación. Fíjense, la obediencia y la fe fundamentales para la salvación. Santidad. La pureza moral y religiosa era extremadamente importante para los puritanos, quienes buscaban vivir una vida de santidad y alejarse de las prácticas mundanas. Que ser una iglesia independiente. Creían en congregaciones independientes donde cada comunidad elegía a su propio ministro, en lugar de una jerarquía eclesiástica controlada por el monarca. Y también los puritanos buscaban una reforma social, con la interacción de crear una sociedad más justa y moral. Básicamente eso es lo que buscaban los puritanos. Estos habían llegado a Norteamérica para practicar su culto libremente, sin temor a la persecución, pero no les interesaba la libertad religiosa de los demás. Aquí vamos a entrar a las contradicciones. La colonia de la Bahía de Massachusetts, al norte de las colonias que se formaban en Norteamérica, eh, aunque eran una teocracia, se basaban en las creencias puritanas y exigía a sus ciudadanos un estricto cumplimiento de la conducta adecuada, que era definida por ellos. Se consideraba que los nativos americanos necesitaban urgentemente la salvación, por lo que enviaron misioneros para convertir a las tribus vecinas, lo que dio lugar a los llamados indios rezadores, que dejaron de ser bienvenidos por su propio pueblo y fueron considerados inferiores por los puritanos, por lo que fueron relegados a una especie de tierra de nadie entre ambos. Ni los que a los decía, a los conversos indígenas ni los aceptaban su propio pueblo y tampoco los consideraban iguales los puritanos. Además, los puritanos perseguían a las personas de otras religiones, al igual que los puritanos habían sido perseguidos por la iglesia anglicana en Inglaterra. No aceptaban a los judíos, a los católicos, los anglicanos, los cuáqueros y otras sectas cristianas y eran consideradas como condenados al infierno. La intolerancia de los puritanos y su persecución de los no puritanos provocó nuevas migraciones de estos grupos y también de otros puritanos más tolerantes y abiertos, o sea, de los moderados, a las regiones circundantes que se convirtieron en los estados de Rhode Island, Connecticut, Vermont, New Hampshire y Maine. Es decir, estamos hablando de toda esta zona en la parte noreste de lo que hoy son los Estados Unidos. Aquí se encuentra Massachusetts y de aquí comienza a desarrollarse hacia el norte un poco y hacia el sur. Es decir, toda esta región es una región puritana. Las constituciones originales de algunos de estos estados se vieron influidos e inspiradas por el documento separatista puritano, que se conoce como el Pacto del Mayflower, que estableció el gobierno de la colonia de Plymouth y que luego sirvió de modelo para otros.
Los puritanos, hermanos, influyeron en el desarrollo y la cultura de Estados Unidos de muchas otras maneras. Como los puritanos rechazaban la Navidad, no se celebró en Estados Unidos esta hasta 1870. La alfabetización era un valor primordial porque solo leyendo la Biblia se podía conocer la voluntad de Dios, por lo que se impulsó la educación pública. Los puritanos de la colonia de la Bahía de Massachusetts fundaron la Universidad de Harvard en 1636 para formar al clero y también fomentaron el conocimiento y la práctica de la medicina. La estricta observancia del sábado dio lugar a las llamadas leyes azules, que restringen ciertas actividades y la venta de alcohol en domingo. Los puritanos, sin embargo, tienen también una parte más oscura, porque también fomentaron el racismo y el sexismo, ya que creían que los africanos, las mujeres y los nativos americanos tenían una inclinación natural hacia Satanás, o en el caso de las mujeres eran demasiado débiles para resistir las tentaciones del diablo. La persecución de las mujeres a través de los juicios por brujería no se limitó solo a Salem, en Massachusetts, en la década de 1690, sino que se llevó a cabo en varios estados de Nueva Inglaterra. Las famosas brujas de Salem, ¿no? Que se llega a escuchar y que se ha escrito y se han filmado películas, algunas de ellas demasiado a veces exageradas, pero bueno. Los puritanos también se dedicaron al comercio de esclavos y se beneficiaron de él. Vendían a los nativos americanos de la tribu Pequot como esclavos al final de la guerra Pequot en 1636, importando esclavos africanos y vendiendo bacalao salado en masa para alimentar a los esclavos de Jamestown y de las Indias Occidentales. Así que esto también eran prácticas que llegaron a desarrollar los puritanos. En las colonias de América del Norte, las disputas teológicas entre las congregaciones puritanas, así como la llegada de personas de otras religiones, diluyeron gradualmente el control puritano sobre las comunidades a mediados del siglo XVII. Su influencia, sin embargo, sigue siendo evidente en la cultura de Estados Unidos, especialmente a través del concepto conocido como excepcionalismo americano, que es la afirmación de que Estados Unidos es innatamente superior a otras naciones, y que fue promovida tanto por Bradford como por Winthrop en relación con sus respectivas colonias. También esto fue promovido por los padres fundadores en el siglo XVIII y popularizado en los siglos XIX y XX. El día de mañana estaremos hablando con más detalle de estos pensamientos. Desde el siglo XIX, los separatistas puritanos de la colonia de Plymouth han sido considerados héroes nacionales, y en el siglo XX la visión idealizada por Winthrop de su colonia como una brillante ciudad en una colina se aplicó a Estados Unidos en general. De aquí se va a derivar, y les digo, mañana lo vamos a ver, lo que vamos a conocer como el destino manifiesto, y que va a tener mucha importancia para la expansión de Estados Unidos, y que va a influir en cierto sentido también para que llegue el Evangelio a México. Pero bueno, es tema de mañana. En los siguientes siglos, el presbiterianismo se extendió no solamente a Estados Unidos, porque de allí se va a extender, o sea, del Reino Unido a Estados Unidos, y de allí se van a enviar misioneros a otras partes del mundo, estableciéndose iglesias presbiterianas. En 1644 se estableció la primera iglesia presbiteriana en Nueva York. Durante las siguientes décadas se siguieron fundando iglesias presbiterianas a lo largo de todo el territorio de la colonia británica en América. Para el historiador Paul Johnson, en 1928, el congregacionalismo y el presbiterianismo fueron las corrientes formadoras del carácter protestante norteamericano. Las zonas del mundo donde hay una mayor presencia presbiteriana hoy en día, además de Estados Unidos y el Reino Unido, son Corea del Sur, Latinoamérica, principalmente México y Brasil, África subsahariana y, en este caso, particularmente en Kenia. Esas son las zonas donde, vamos a decir, hay mayor número actualmente de presbiterianos. En este mapa, ya para ir terminando, podemos ver otra forma como se ubica la expansión del presbiterianismo en el mundo. Viene de Escocia hacia los Estados Unidos, y de Estados Unidos se expande principalmente a todo lo que va a ser eh,
Latinoamérica y aquí en este caso se va a expander pues también hacia otras regiones del mundo, ¿no? Como ya lo veíamos en el mapa anterior. Y finalmente, hermanos, pues hoy en día hay muchos grupos de iglesias reformadas. Ya generalmente no se denominan presbiterianas, sino recordemos que eh, todo este conjunto va a dar lugar más bien a iglesias reformadas que tienen su origen en el calvinismo, pero que se desarrolló de otras maneras. La Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, que es un organismo, tiene aglutinadas a 230 iglesias, o sea, de diferentes países. Este grupo ecuménico se conformó en junio del 2010 por la unión de la Alianza Reformada Mundial y el Consejo Ecuménico Reformado. La Comunión Internacional de Iglesias Reformadas, que está conformada por unas 25 iglesias, existe también la Fraternidad Reformada Mundial, unas 40 iglesias, la Comunidad Reformada Mundial, eh, que se va a organizar en febrero de 2016 y que hay 72 miembros denominacionales. Pero son solamente algunos de estos grupos. Bien, por hoy sería todo lo que queremos presentar.